Jaime Alcíbar. Con él vamos a dialogar un poco sobre su libro y también sobre la procedencia del nombre de Manabí. Le vamos a invitar a que por favor encienda su cámara para enlazarnos inmediatamente con él. 8 de la mañana con 3 minutos. Profesor, qué gusto entrevistarle en esta mañana. Qué alegría para mí y gracias por ese trabajo que está realizando. Coméntenos cuál es la procedencia del nombre de Manabí, que usted lo explica en su libro. Buenos días, licenciada. Mucho gusto a los años que se la escucha, ¿no? No la veo, no la veo. Este, bien, en la investigación del nombre de Manabí es un estudio histórico que empezó hace 9 años. En el año 2015, siendo profesor universitario, logré publicar un libro donde se planteaban las hipótesis históricas de por qué el nombre de Manabí. Entonces, en el transcurso de estos 9 años, yo investigué en varios archivos históricos de otros países la procedencia del nombre de Manabí, ¿no? Tuve que hacer recorridos en la República de Colombia y en la República de Perú, dejando inconcluso la visita a dos países por cuestiones de auspicio, no de financiamiento, porque todo este trabajo lo he hecho yo con mis recursos económicos. Entonces, la información básica histórica del nombre de Manabí se encuentra en la República de Colombia una parte y en la República de Perú otra parte. También hay información en la República de Venezuela y en Brasil. ¿Por qué Colombia y por qué Perú? Porque el territorio de Puerto Viejo o de Manabí actual, en una época de la colonia perteneció a ¿cómo se llama? A la Nueva Granada y también al Virreinato de Perú. Entonces la información histórica reposa básicamente en esos dos países. Importante también saber, porque usted pone en debate en la palabra Manabí con V y con B. ¿Cuál es la diferencia en la redacción o cómo o en la parte en la ortográfica del nombre? Bien, bueno, resulta que si usted revisa los documentos del siglo XVI, que es una crónica de Ciesa de León específicamente, él usa la palabra Manavi, o sea, M-A-N-A-V-I. Y ahí en el siglo XVII los cartógrafos holandeses también utilizan la palabra Manavi, M-A-N-A-V-I. En el siglo XVIII Juan de Velasco hace gentilicio el topónimo y pone Manavíes también con V. De ahí a inicio del siglo XIX otro religioso, Lorenzo Gerba, también pone la palabra Manavíes con V. Y 2 años antes de ser creada la provincia de Manabí, en el año 1822, el Colegio Electoral de Guayaquil, en un documento que sale desde Guayaquil, dirigido a Simón Bolívar, en ese documento se le pide a Bolívar que divida el departamento de Guayaquil en 4 provincias. Y aparece el nombre, otra vez el nombre de Manavi, M-A-N-A-V-I. Entonces, en todos los documentos que anteceden a la Ley de División Territorial de Colombia, que crea la provincia de Manabí, siempre apareció Manavi, una palabra llana y con V. A diferencia del Manabí actual, del siglo ya 20 y 21. Incluso en el siglo XIX, usted puede revisar cartas, documentos de algunas personas del siglo XIX que igual escriben la palabra Manabí, provincia de Manabí. Por ejemplo, hay una carta de visita a Rocafuerte de 1842, donde vuelve él a escribir la provincia de Manabí. Entonces sí hay una diferencia, porque la palabra llana, Manabí, denota algo, y la palabra Manabí ya es un cambio de tipo ortográfico. Y que tiene que ver justamente con el significado de la palabra, en lenguas netamente indígenas. ¿Y qué significa Manabí? Pero la palabra Manabi, el bi o el pi, es en lenguas extintas ya, que se hablaron aquí en el territorio costero desde Salango al Cabo Pasado, y del Cabo Pasado hasta el río Atacames, que eran las dos que estaban en el litoral centro-norte del Ecuador. Esas dos lenguas se extinguieron. La palabra pi o bi significa agua o río, más seguro es río, porque
hace 125 años un etnógrafo alemán convivió con los Safikis, con los Sáchila dorados, y él hace el primer vocabulario Sáchila del Ecuador y se revela en este documento, que fue publicado hace más de 125 años, que la palabra Manaví significa pi, río, y mana, venado. Río, venado es el significado lingüístico de la palabra. Y todo este tema de las diferencias y de los registros que existen, ¿en qué punto de la historia, profesor, se cambia el nombre? Bueno, en la colonia, el territorio se llamó provincia de Puerto Viejo, es un nombre español. Y ahí, en la Gran Colombia, se le pone otra vez el nombre indígena para reivindicar nuestro territorio, se le coloca el nombre de Manaví, en la Ley de División Territorial de Colombia, 1824, 25 de junio, que justamente es la fecha que Manaví cumple 200 años como provincia. Entonces, ahí es el momento del cambio. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Que en Colombia, en la Gran Colombia, nosotros no tuvimos representantes políticos, porque nuestros representantes no asistieron al Congreso de Colombia para debatir lo que tiene que ver con el nombre. La decisión de poner el nombre a la provincia de Manaví es una tesis netamente de los colombianos, de la Gran Colombia. Las personas que figuraban en esa época eran Simón Bolívar, Francisco y Pablo Santander en la cuestión política, José Manuel Restrepo, que era el secretario del gobierno de Colombia, de la Gran Colombia, en esas instancias. Entonces, esa tesis, ese cambio obedeció a una cuestión geopolítica en la Gran Colombia. Importante lo que usted menciona y bueno, todos estos detalles para nuestros oyentes lo pueden encontrar en su libro. ¿Dónde podemos comprar el libro donde usted hace la explicación técnica de la historia del nombre de Manaví? Bien, el lanzamiento del libro va a ser para junio, el día 7 de junio, en el Archivo Histórico Museo de Puerto Viejo. Ahí se va a presentar el libro de la comunidad cultural para la difusión del texto. Bueno, es una investigación de 9 años en la cual no se recibió ningún apoyo económico por los entes que le competen realmente esta cuestión. Le competía, por ejemplo, esto del nombre Manaví al gobierno provincial de la provincia, le compete, y también a los municipios que están involucrados, a los 3 cantones principales, Japa, Montecristi y Puerto Viejo. A ellos le competían básicamente esta investigación. Entonces, esta investigación, como es privada, es independiente, entonces la impresión del libro y la investigación es algo netamente particular y privado. Entonces, el libro cuesta $20, que va a ser distribuido a partir del 7 de junio. Y justamente en el mes del manavitismo, un mes donde se dan a conocer los grandes logros y también se recuerda la institucionalidad de varias, valga la redundancia, instituciones, se celebra. Profesor, ha sido bastante agradable conversar con usted, ha sido conocer la historia, pero me queda una duda. ¿Qué es lo que a usted le inspiró para realizar este libro? ¿Cuál fue la motivación que le buscó hacer toda la investigación y plasmar su investigación en un libro? Bien, básicamente es la duda metódica en la cual se involucran los pensadores. Bueno, yo fui una de las personas que me eduqué en la década de 1990. Ya, entonces, en la década de 1990, en la década de 1980, en la década de 1970, en la década de 1960, los ciudadanos nos educamos con un libro que se llama Conociendo Manaví. Ya, las personas que son mayores tienen que acordarse de este libro del profesor Villagómez. Entonces, en este libro, el profesor Villagómez nos enseñaba de que la palabra Manaví significaba tierra sin agua. Entonces, uno como ha sido explorador y ha sido hurgador del territorio manavita, yo dije, no, ¿cómo va a ser posible que signifique tierra sin agua? Entonces, a partir de ese momento, de esa duda, comencé la investigación que, obviamente, antes que mí, hubo otros investigadores que también plantearon tesis históricas. Hasta que, gracias a la Universidad de San Gregorio de Puerto Rico en su tiempo, yo publiqué las hipótesis históricas. Y de ahí para allá definí ya, en 9 años de trabajo, definí por qué
el nombre de Manabí. Entonces, básicamente es la duda. Manabí, tierra sin agua, ¿por dónde? Entonces, de ahí partió todo. Muchísimas gracias, profesor. Ya en la parte final de esta entrevista, un mensaje para los manabitas y para quienes están escuchando Radio Visión Manabí. El 25 de junio del 2024, la provincia de Manabí cumplirá 200 años. Estamos atravesando duros momentos de tipo social. La sociedad manabita atraviesa crisis en estos momentos. Nosotros no debemos amilanarnos porque debemos enfrentar las cuestiones básicamente con dos elementos: la educación y la cultura manabita. La educación y la cultura. Nunca olvidemos eso. La crisis social tendrá su costo social, obviamente, pero esto va a parar en días mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a un gran historiador, escritor,